viendo. Después de esta cita, creo que nos vamos a desayunar, porque no hemos desayunado. Sí. Miren, estudiaban la Biblia. ¿Con qué propósito, hermanos? Estuvieran preparados para enseñarla. ¿Con qué? Miren, les cuento lo siguiente. En sostén propio debemos estudiar. ¿Amén? ¿Con qué propósito? Para enseñarla con poder. Está bien, ustedes ven un disco, pero no es suficiente. Tienen que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar el espíritu de profecía, cada uno, individualmente. Reunámonos a compartir lo que hemos estudiado. Y cuando, miren, les cuento la siguiente experiencia de un hermano. Llegó un pastor de la iglesia organizada a ver un hermano y pensaba que era un hermano de otro grupo de sostén propio, del Evangelio Eterno. Pero el hermano, como había estado estudiando por sí mismo Biblia y espíritu de profecía, por ejemplo, el pastor dijo: a ver tus credenciales. El hermano dijo: aquí están mis credenciales. Le leyó una cita del espíritu de profecía que dice: las mejores credenciales de un pastor es la ganancia de las almas. A ver, ¿cuántas almas ha ganado usted, pastor? Y cada pregunta que le hacía el pastor, el hermano había estado estudiando por sí mismo. Y dice: ¿sabes qué? Me he enfrentado con varios hermanos que están fuera de la organización y siempre les había ganado, pero contigo no pude, voy a estudiar más. Y el hermano le dijo: es que los otros son de otros ministerios, pero yo soy de sostén propio. Dice: yo era del Evangelio Eterno, no estudiaba, pero ahora que estoy aquí, estoy estudiando por mí mismo. ¿Sí? Entonces, muchos hermanos no comprenden cómo fueron establecidos, ¿qué dice? Los fundamentos de ¿qué? De nuestra fe. ¿Sí? La sierva del Señor hace un énfasis tremendo en los fundamentos de nuestra fe. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Los 7 pilares. ¿Cuáles son? El mensaje del tercer año, la purificación del santuario. Empezamos con la purificación del santuario. La purificación del santuario no es otra cosa más que el juicio investigador. Uno de los grandes grupos disidentes en la organización adventista son los líderes teológicos, los pastores, que ya no creen en el juicio investigador. Por los años de 1980, en un colegio que se llama Pacific Union College, arriba de Tijuana, ya en Estados Unidos, vino uno de los pastores más inteligentes que la iglesia adventista haya tenido. Se llama Desmond Ford. Desmond Ford es australiano. Y hay un pastor de sostén propio que se llama Colin Standish, que es australiano. Los dos estaban estudiando, estaban dando clases. El pastor Standish en el lado de educación y el pastor Desmond Ford en el lado teológico. En un colegio que fue de sostén propio al principio en Australia, se llama Avondale, así se escribe, Avondale College o instituto. Al principio fue de sostén propio, fue cuando lo funda la hermana White cuando se va para Australia. Y de primera mano, gracias a Dios, he tenido varias informaciones. Y la primera vez que este director de teología de aquel colegio le dice al hermano Standish: oiga, hermano, iban caminando por la playa allá en New Gales, creo, en Australia. Le dice: ¿tú no crees que realmente hay un santuario en el cielo, verdad? ¿Tú crees que hay un santuario en el cielo? Y el hermano Standish dice: claro que sí hay un santuario. La Biblia dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Dice: no, yo no creo. El director de la escuela de teología, él no entiende los fundamentos de nuestra fe. ¿Y qué pasó? Se lo trajeron. Ese profesor Desmond Ford hizo una revuelta. Los estudiantes en Australia dejaron de creer en el santuario. Y el hermano Standish una vez vino para la conferencia general y le dijeron: ¿qué está pasando allá en Australia? No, pues está el hermano Desmond Ford y diciendo cosas que no van. Dice: ya, porque es un pez chiquito en una pecera chiquita. Pero tráiganlo para acá. Y lo trajeron para Estados Unidos, hermanos. Y en el Pacific Union College lanzó su discurso contra el primer fundamento de nuestra fe, el juicio investigador.
Esa es la única doctrina que nos difiere de todos los demás. A veces me preguntan los hermanos, ¿cuál es la doctrina que difiere que nos hace diferentes con todos los demás? Y luego dicen que no es cierto. El sábado está la iglesia de Dios del séptimo día. Están los judíos mesiánicos. Están judíos ortodoxos. Hay evangélicos que me he encontrado que guardan los 2 días, el sábado y el domingo, porque ya les llegó la luz del sábado. Pero es tan fuerte su tradición que quieren seguir guardando el domingo. Entonces, el primer pilar es la purificación del santuario. Está en la página 41 de Eventos de los Últimos Días. Ahí está. Entonces, finalmente, sí, bueno, ahí está que la sabiduría edificó, ¿verdad?, su casa en 7 pilares. Proverbios 9:1. Gracias, hermana Gigi de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este pastor vino, dio su discurso a todos los teólogos. Platiqué con 2 teólogos adventistas en la Universidad de Andrews que fueron a escuchar su ponencia. Les dio una zarandeada, pero una zarandeada del santuario. Hicieron una encuesta antes de entrar a esa plática. ¿Cuántos creían en que en el cielo hay lugar santo, lugar santísimo y todo eso? Varios dijeron sí. Al salir de esa plática, hacen la misma encuesta. La mayoría de los teólogos adventistas dijeron no. ¿Cuántos creen en el juicio investigador? Sí. Al salir, la mayoría dijeron no. Y entonces se dieron cuenta que aquel pez chiquito en una pecera chiquita no era un pez, era un tiburón grandotote en medio de una pecera chiquita en la conferencia general. Se fueron más de 70 pastores en Australia con él. Sí. ¿Y qué él dijo? No hay juicio investigador, es un cuento, es un mito. Y él ha hecho una influencia tan grande, tan grande, tan grande que está en las 28 creencias. ¿Sí? Tú lees la creencia del santuario, en las 28 creencias, y ahí no dice que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. No está. No está. Por eso son creencias apóstatas, porque no está. Pastor, sí. O sea que las 28 creencias no está, por decir, avalado por la hermana de la No, no está avalado. Eso lo escribe el hombre. No está avalado. Entonces, está la purificación del santuario, eso es un fundamento de nuestra fe. Está el santuario o el templo de Dios en el cielo. El mensaje de los 3 ángeles. Está el arca la ley de Dios, el sábado, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe, que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la no inmortalidad ¿de quién? De los malvados. ¿Sí? A veces uno le pregunta a los adventistas, oiga, la no inmortalidad. Recuerden ustedes que los salvados van a ser inmortales. Amén. La lleva el Señor es bien clara, la no inmortalidad de los malvados. Los malvados no van a ser inmortales. Pastor, entonces está mal el orden del mensaje del 3 ángeles en el segundo, pues está bien. Bueno, ahorita vemos el orden, así como viene en el libro El Otro Poder, que es una traducción del título original, que es Consejos para Escritores y Editores, ¿sí? O está en Eventos de los Últimos Días en la página 41, ahí vienen los fundamentos de nuestra fe. Entonces muchos no comprenden, y hermanos, es bueno que nosotros en esta mañana por lo menos comprendamos cómo fueron establecidos los pilares de nuestra fe. Los adventistas se reunían para estudiar la Biblia, ¿sí? Pedían que viniera luz sobre ellos, procuraban luz, estudiaban la palabra a fin de que pudieran estar preparados, entender su significado y preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, ¿qué decían? No podemos hacer nada. Mira, hay adventistas que dicen, es que hermano, yo ya no entiendo aquí. ¿Comprendes? Que dice, hermano, yo no entiendo el Apocalipsis acá. No entiendo qué dice, por qué tal cosa ya en el tiempo de Noé. Entonces miren lo que pasaba.
Cuando los líderes adventistas o los pioneros adventistas decían, ya no podemos entender más, esto es lo que pasaba. ¿Qué dice aquí? El Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatado en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado. Amén. Cuando entonces es que por primera vez viene el Espíritu del Señor sobre la hermana, ¿quién? Juan. La hermana Juan. ¿Sí? Que en aquel tiempo todavía no, la gente todavía no estaba acostumbrada al espíritu de profecía, pues. Pero venía el Espíritu del Señor, venía sobre ella, ¿verdad? Le daba entendimiento muchas veces a través de visiones y le decía, ¿sabes qué? Lo que están estudiando está bien, o lo que están estudiando está mal. Venía a confirmarles lo que estaban estudiando, o venía a dirigirles cómo era lo que estaban estudiando. ¿Entendemos el don, el papel del don profético? ¿Sí? Por eso, hermano, es tan importante que entendamos cómo nacimos. Porque si no entendemos cómo nacimos, van a venir muchas interpretaciones. Estoy diciendo eso porque una hermanita en la mañana me dice, estoy preocupada porque podemos encontrar mucho fanatismo. Claro que sí. Desde el principio el pueblo adventista no ha sido libre de fanatismo. ¿Pero por qué encontramos fanatismos? Porque a veces no entendemos cómo nacieron nuestros pilares, nuestros fundamentos de la fe. ¿Sí? Entonces dice ella aquí, el Espíritu del Señor descendía ¿sobre quién? A ver, ¿qué es el Espíritu del Señor? ¿O quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces, los escritos del Espíritu de profecía son inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Amén. O podemos decir, bueno, yo acepto mensajes selectos, tomo 2, acepto el conflicto de los siglos, pero no me hablen de dejar la carne. ¿Qué estoy diciendo? ¿A quién estoy desechando? Al Espíritu Santo. Estoy desechando el Espíritu Santo, ¿entendemos? Porque es el Espíritu del Señor. Esto se llama la inspiración. El Espíritu del Señor venía sobre la hermana White y le daba, escuchen bien, ustedes tienen que leer Mensajes Selectos, tomo 1, los primeros capítulos, se los dejo de tarea. Ella dice en Mensajes Selectos, tomo 1, que sí, que el Espíritu Santo descendía sobre ella y le daba la idea, vamos a decir así, la impresión. Pero no se lo decía palabra por palabra. ¿Sí? Entonces ya cuando le daba la idea, la impresión correcta, entonces ella lo escribía con sus propias palabras. Hay una excepción, dice ella. Solo cuando el ángel me decía, esas palabras están entre comillas. Cuando ustedes lean el Espíritu de profecía y digan, y ustedes lean, el ángel me dijo, entonces ella lo pone como exactamente lo escuchó en la visión. ¿Sí? Hay un ejemplo. Al principio ella dice, yo no quería dar los testimonios de reprensión directamente, me daba miedo. Pero el ángel le dijo, tuvo una visión y se vio ella con su vestido manchado, ensangrentado, la sangre de los que se habían perdido por causa de que ella no fuera directa. Y entonces el ángel le dijo eso. Dice, esta será tu situación si tú le bajas la advertencia. Si suaviza los mensajes. Si suavizas los mensajes. Gracias, hermano. Esta será tu situación. Entonces, en sostén propio, los mensajes no deben ser suavizados. O sea, muchos no comprenden cómo nació la iglesia adventista. A la ley y qué más. El testimonio. Al testimonio. ¿Sí? A la ley y al testimonio. Pastor, Sí. en una ocasión hice una referencia sobre el espíritu de profecía a los hermanos de la Sí. iglesia y me dijeron que ese, lo que yo estaba leyendo, lo Sí. que yo estaba estudiando, era el ideal, mas no era una realidad. Y yo pensé, porque, a ver, si es el ideal y Dios no lo ha dado,
¿cómo es que no se va a hacer? O sea, nada más es como una idea de Dios, pero no lo hagan porque no pueden. Bueno, la posición dentro de la organización, hermanos, estoy tratando este tema, la importancia del don profético. ¿Sí? Hermanos, compren esos libros. Díganle al hermano Eliezer, ahorita los libros que no están publicando son Testimonio para los Ministros, Mensajes Selectos tomo 1, porque ahí viene la apostasía omega. El tomo 2 de repente se encuentra por allá, pero casi no. ¿Sí? Y la posición de la organización que tenemos que quitarnos ese es el ideal de Dios, pero tú puedes seguir viviendo como el mundo. Ahorita les voy a decir cómo se llama eso. Eso se llama grados de inspiración, que viene de la alta crítica de la Iglesia Católica Romana. Es decir, si tú agarras un libro del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, ¿cuántos creemos que es inspirado el Conflicto de los Siglos? Amén. El Espíritu del Señor fue sobre la sierva del Señor. Un servidor estuvo en Battle Creek, Michigan, en la casita donde Dios le dio la visión a la sierva del Señor. Es un cuartito chiquito, así, hermanos, de madera. Allí le dio toda la visión del gran conflicto, desde patriarcas y profetas hasta el conflicto de los siglos. Fui con un profesor, que era el encargado del Centro Fire de la Universidad de Montemorelos, y se hincó allí y le agradeció a Dios. Entonces, ok, aceptamos como inspirado eso, pero ¿qué del concepto del libro de educación del niño, donde la madre tiene que educar al niño hasta que el niño cumpla cierta edad? Eso creo que no existe, eso no. Estamos mal, hermano. ¿Y qué con el libro de los jóvenes? Que dice que no hay que ir con las diversiones, que no hay que... ¿Cierto? La sierva del Señor lo dice, hermanos. Los jóvenes que juegan deportes están siguiendo a los dioses paganos, porque los deportes, nosotros sabemos, vienen de Grecia. Sustituyen la labor manual. Entonces todavía hay jovencitos, yo sé que no lo han entendido quizás, por eso estamos hablando. Hay jovencitos que dicen, bueno, nos vamos a dar obra misionera de sustento propio, damos masajes y jugamos una cascarita. En los colegios de sustento propio no hay tales deportes paganos. La hermana Juay habla en contra de eso y habla del trabajo manual, habla de la abnegación, habla de la obra misionera. ¿Sí? ¿Pero qué vamos a hacer con esos escritos? No, yo sí, conflicto los siglos me agarro como inspirado, pero esto no, estamos mal. Igual con la prosalud. Sí, yo predico contra la bestia, pero consejos sobre régimen alimenticio, creo que eso no me cuadra a mí. Estamos mal. Todos sus escritos son inspirados. Amén. Todos sus escritos son inspirados. El hecho de que muchos digan, ese fue el ideal del Espíritu de Profecía, pero no es lo que yo tengo que vivir, están afectados por lo que se llama la alta crítica. La alta crítica dice, lo que Dios le dio a Moisés en los 10 mandamientos, eso sí es inspirado, escrito por la mano de Dios, eso sí. Pero lo que escribió Moisés es segundo grado de inspiración. Y lo que escribió Pablo cuando dice, esto yo lo digo de mí mismo, no es que así sea, lo han leído lo que dice Pablo. Pero eso ya es tercer grado de inspiración. Y muchos quizá en sostén propio estamos cayendo en ese error. Quizá no porque, más bien, porque no entendemos. Decimos, esto sí. Esto más o menos. Pero la educación, eso no. ¿Entendemos? Tengo contra ti que no has dejado la alta crítica. Hermanos, usted propio tiene que mejorar. Pero ¿saben por qué no ha mejorado? Bueno, yo sé que está mejorando. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han sentido bendecidos? Amén, amén. Desde que han conocido la verdad. Pero ¿saben una cosa? Este detalle de Roma, la alta crítica. ¿Qué es alta crítica? Yo decido que es inspirado, medio inspirado y tercer grado de inspiración. Eso viene de Roma. Yo decido qué parte del Espíritu de Profecía sí lo creo, sí lo predico, sí lo vivo, y esto no, y esto, eso hasta que me jalen las orejas, pero mientras no.
tiene que salir esto es romano, tiene que salir de aquí, hermanos. ¿Y por qué digo, por qué los grupos están batallando en avanzar? Porque estamos influenciados por esos conceptos romanos. ¿Por qué ahorita el concepto que ayer trataron nuestras hermanas, educación en casa, que trataron nuestros hermanos en institutos educativos? ¿Por qué cada grupo tiene lucha en creer que Dios lo puede usar? ¿Ustedes creen que Elena de White, José Bates, Irán Edson sabían todo para crear la iglesia adventista? ¿En qué se basaron ellos? ¿En qué? En el Espíritu del Señor que descendía sobre la hermana White. ¿Saben cómo se fundó Madison? ¿Saben cómo se fundó Loma Linda? Con los libros, la educación, consejos para la salud, consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Sutherland y Percy Megan, de sostén propio, eran dos líderes de la iglesia adventista organizada en Battle Creek, Michigan. Y ellos leían los escritos de la hermana White y la organización decía: no carne en los colegios, y servían carne a los 20 estudiantes en el instituto de Battle Creek, Michigan. No deportes, y tenían su campo de fútbol americano. Cuando la hermana White jóvenes habla de fútbol, se está refiriendo a fútbol americano. Todavía a mí me tocó ver en la Universidad de Andrews cómo juegan algo parecido al fútbol americano, y se tiran y se revuelcan ahí, se agarran los pies. Ella le llama eso un deporte brutal. Entonces esos deportes se jugaban en el colegio adventista. Percy Megan dice: no, aquí no se puede. Entonces una mañana Percy Megan y Sutherland dijeron, un día anterior hablaron: no carne, porque dice la sierva del Señor. La siguiente mañana les sirven carne, y los 20 estudiantes dejan la carne ahí en el plato. Los líderes adventistas dicen: estos son disidentes. Desde ahí empezó todo, hermano. Pero no fue más, fue para más. Les enseñan a que la labor debe ser manual, no andar bateando allí una pelota y aventándosela. No, manual, producir sus propias hortalizas. ¿Y saben qué hicieron un día por ahí, pero en ese mismo lapso de tiempo? Amaneció el campo de fútbol americano hecho surcos. Los líderes adventistas dicen: ¿qué están haciendo estos señores? Entonces ellos mejor se movieron a lo que hoy es la Universidad de Andrews. Antes todos nuestros colegios se llamaban Colegio Misionero Emanuel, Colegio Misionero, porque eran misioneros. Por eso el llamado fue a los jóvenes ayer que sean misioneros. La educación es para ser misioneros, muchachos y señoritas, jóvenes y señoritas. Y lo ven, sí, pero cometieron un error. Escuchen bien. Percy, Megan y Sutherland cometieron un error. Se llevaron a gente de la organización a trabajar con ellos. El error que tú puedes cometer, hermano, al iniciar un grupo de sostén propio, es llevarte a personas que no han salido de la organización, porque ellos están en otro método y tú estás en otro método. ¿Y saben qué pasó? No se pudo. El plan de hacer no canchas de fútbol sino para plantillos, y no carne sino vegetal, miren, no se pudo, porque los de la organización venían con ese pensamiento. Entonces vino el tercer intento de educación de parte de Dios, seguir los escritos de la hermana White. Salud, hermano. Y entonces se encuentran hasta allá. Michigan está hasta acá, Madison está hasta acá, Tennessee hasta acá. Se vinieron en un barco, nosotros sabemos la historia del hijo de la hermana White, rápido desembarcaron allí, ¿verdad? Y luego en ese mismo barquito iba a Sutherland en una ocasión, la hermana White y Megan, esos dos amigos desde acá, junto con la hermana White, ¿entienden? Y fíjense nada más, la hermana White les dice: este es el lugar para hacer el instituto ideal para educar a los obreros de sostén propio. Un terreno feo a los ojos de Megan y de Sutherland. Váyanse. No se querían bajar del barco, la historia es interesante. Vayan a preguntar cuánto cuesta. Ellos eran blancos.
Y la señora del terreno dice, no le venda a los yanquis, no le venda a los blancos. Y ahí vienen agüitados. Hermanos, usted propio empieza, ustedes no se agüiten, hermanos. No se agüiten. Me gusta una frase y no quiero que se vaya a malentender ni a malinterpretar. Los pioneros adventistas dicen, sostén propio no es para niños y niñas. ¿Por qué digo que no quiero que se vaya a malentender, malinterpretar? No se está refiriendo físicamente a niñitos y niñitas. Se está refiriendo a personas grandes que no han madurado, que todavía les duele que sufrir privaciones, que les hagan desaires. No, hermanos, esta hora no es para los que, si ustedes quieren apapachos y abrazos, regrésense a la organización. Allá sí, hasta les dan un distintivo cada sábado. Aunque lleguen a las 11, ahí está el diácono dándoles su distintivo a las 11. Ahí sí. Pero aquí es servir. Entonces, estos dos hermanos suben la minada. Digo, vayan y pidan cuánto, no, dice que no le venden. Vayan y díganles que le vendan, que le tienen que vender. Es mandado al Señor, es este lugar. Y fueron y dicen, no, pero piden mucho dinero. Piden mucho dinero. Bueno, este es el lugar. Y en un libro recién que salió, dice Sutherland, dice, ahora nosotros estábamos dudando del espíritu de profecía. ¿Entiendes? No creíamos que esa finca llena de piedras, el clima caluroso, era el lugar de Dios. Ahora nosotros estamos dudando. Muchos no comprenden cómo fueron establecidos los fundamentos de nuestra fe. El Espíritu del Señor descendía sobre mí, dice el hermano Juan. Y en una plática entre ellos se dicen, oye, ¿y no crees que estamos nosotros haciendo el mismo error que los líderes de Battle Creek y de Bernie Springs, Michigan? Los dos colegios previos. ¿No crees que estamos dudando del espíritu de profecía? Se arrodillaron, le pidieron perdón a Dios. Van con la hermana White y le dicen, ya fuimos, pero es mucho el dinero que nos pide. Ok, pues tienen que ir y empiecen a pedir dinero para la obra de Dios. ¿Pedir dinero? Sí. Ellos dudaron también del espíritu de profecía al iniciar la obra. Hermano, y estos son elementos. Muchos cuando dicen, y lo digo con todo respeto a todos ustedes porque sé que en alguna ocasión hemos hablado, generalmente, hermanos, todos llegamos a un lugar desolado como la tierra de Madison. ¿A qué me refiero? Todos empezamos de cero. ¿O no, hermanos? En nuestras ciudades empezamos de cero. Y decimos, y lo digo con todo respeto y amor y cariño, pero es que así empezó todo. Sutherland y vengan, vieron y dicen, aquí van a iniciar una obra. Si aquí no hay nadie, precisamente esa es la obra de sostén propio. Iniciar una obra donde no hay nadie. Amén. Desde ahí empieza a calarse nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra fe en Dios. Entonces ahí se fueron a pedir dinero a Bernie Springs. Y dijeron, es mucho dinero, vayan y piden anticipo y den el down payment, como se dice en inglés, den un down payment, un anticipo. Y fueron y dieron el anticipo y el Señor les fue dando y dando. Para hacer la historia corta, porque ya está el desayuno, ¿me dicen? ¿Ya está el desayuno, hermano? ¿O ya se enfrió? Cuando tú sigues el principio de Dios, Dios no te va a dejar. Se fundó Madison y todo eso, y una ocasión llegó una señora al hospital allá en Michigan, en Kellogg, vio a la hermana White. La hermana White le invitó a Madison, y llegó a Madison y le encantó tanto la obra de sostén propio, que esta señora dijo, mi esposo me acaba de dejar una fortuna, acaba de morir, mi hija también murió, y aquí está $1 millón para la obra de sostén propio. $1 millón. ¿Por qué? Si nosotros creemos que el Espíritu del Señor desciende sobre la hermana Juan, que sus escritos son inspirados, que no hay grados de inspiración,
el pueblo adventista de sostén propio va a avanzar, hermanos. Va a avanzar en publicaciones. Gracias a Dios por nuestro hermanito Eliezer. ¿A poco, hermanito Eliezer, dónde estás? ¿Está qué? ¿Va a cantar? ¿Está ensayando? ¿Vieron los libros que el hermano trajo allá? ¿Ustedes creen que tiene una imprenta como la Review Herald o la Pacific Press? Son impresoras comunes y sencillas. Tomar iniciativa. Cuando nosotros creemos que Dios nos mandó y no dudamos, lo vamos a hacer. Hermanos, si tú lees los Salmos, dice que el pecado del pueblo judío fue no creer lo que Dios les decía. Y nuestro pecado, hermanos, puede ser no creer lo que Dios nos dice. Ok, sí, contra la bestia el papado, sí, pero Dios dice, pero edúcame a más, y este es el método. No, Señor, eso no. ¿Cómo ven, hermanos? Bueno, terminamos esto. El Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada ¿en qué? En visión. ¿Se acuerdan que empezamos el tema el jueves con falsos profetas, falsas visiones y falsos sueños? Y que hay 3 tipos de sueños y visiones. Los primeros, los sueños generales, dice la hermana White, que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Cuando la gente sueña que un tráiler lo atropella, cosas comunes de la vida, ¿verdad? Que son cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y luego dice que Satanás inspira falsos sueños y falsas visiones, y después vienen los sueños de Dios. ¿Cómo distinguir? Bueno, un sueño o una visión que viene de Dios es algo que va en armonía con los sueños y visiones dados a los profetas anteriores. Esos son los sueños de Dios, ¿sí? Pero si alguien dice, hermano, yo tuve un sueño y un ángel descendió en mi sueño y me dijo que podía cada 3 meses regresarme a, no sé, a la iglesia católica, persinarme o cosas así, no es un sueño de Dios. Tan sencillo, porque está invalidando, ¿sí? Bueno, era arrebatada en visiones. Escuchen bien, se me da una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. Con esto quiero terminar. ¿Qué es el Espíritu de Profecía? Vamos a resumirlo. Es una ayuda inspirada, escuchen bien, es una ayuda inspirada de parte del Espíritu del Señor. Es inspirada porque es del Espíritu del Señor, para tener una clara explicación de los pasajes de la Biblia, para tener una clara explicación de los pasajes de la Biblia. ¿Entendemos? Es una clara explicación inspirada de la Biblia, en otras palabras. Eso es el Espíritu de Profecía. Una clara explicación de los pasajes de la Biblia inspirada por el Espíritu del Señor. ¿A través de quién? De Elena de White. A través de Elena de White. Hermanos, cuando ustedes estudien en sus grupos la Biblia y el Espíritu de Profecía, quiera Dios que entendamos lo que estamos estudiando. Muchos hermanos no comprenden cómo se establecieron los fundamentos de nuestra fe. En resumen, los 7 pilares así fueron establecidos. Estudiaban la Biblia y el Espíritu del Señor venía sobre el hermano Juan y decía, correcto, el juicio investigador, y ahí está en el conflicto de los siglos, juicio investigador. Templo de Dios, correcto. Y en la visión se le habló del templo de Dios, ahí está en el conflicto de los siglos. Del mensaje de los 3 ángeles, desde el primero y el segundo, una amonestación rechazada. Ahí está en el conflicto de los siglos. Después está el mensaje del tercer ángel, la historia de la redención, primeros escritos, ahí está. La no inmortalidad de los impíos, ahí está. Los 7 pilares fueron siendo establecidos y confirmados por las visiones o sueños que se le daba a la hermana Elena de White. Amén. Eso es divinamente inspirado. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga.